Muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias por regrabar. Nos encontramos estudiando el capítulo 5 del libro de Shofetim, conocido como Shirat Deborah. Lo hemos estudiado la semana que pasó, es decir, estudiado, le hemos dado una lectura y explicado las principales circunstancias que hacen que en este capítulo Débora, la profetisa, inaugura un sistema muy especial de alabanzas al Todopoderoso que ya nos retrotrae también hacia el momento en el cual el pueblo judío, dentro de un par de semanas en el recorrido de la lectura de la Torá, habrá de entonar una canción junto con Moshe Rabenu a la salida de Mitzrayim y su liberación portentosa de Egipto. Hemos estudiado la Shirat Deborah, obviamente en su concepto extensivo, y hoy vamos a ver algunos de esos versículos que están relacionados con la Shirah, eventualmente, y con las circunstancias que Débora relata. Por cierto que hay por lo menos tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta desde la perspectiva de la canción de Débora. Primero y principal, lo que tiene que ver con un análisis pormenorizado de la época, que si trasunta algún tema, trasunta el tema de la inseguridad. Quiere decir la imposibilidad de transitar caminos por parte de los habitantes de la tierra, dado la alta criminalidad, los altos robos y el protagonismo de pueblos nómades que hacían del territorio su voluntad. Eh, por supuesto que no es igual que el día de hoy, pero en última instancia los problemas que hay a nivel de lo que son los caminos no son reales aquí en Israel, pero lamentablemente viviendo bajo el manto del terrorismo, la realidad del pueblo judío se siente a veces también un tanto compleja a esa realidad. Por otro lado, Débora y Barak son las que habrán de marcar, son los que habrán de marcar la diferencia. Débora como la profetisa, la líder del pueblo de Israel, y Barak acompañándola al comando del ejército del pueblo judío, que habrán de liberar una batalla contra Sisera y todo su ejército tan poderoso de 900 carruajes. El segundo tema fundamentalmente tiene que ver con la no solidaridad, la desunión de las tribus. Y Débora, que es una mujer muy delicada por lo que imagino, también es una mujer muy valiente, pero aparte es una mujer que no tiene problemas en decirle a quien tiene que decirle las cosas en la cara. Y entonces así habrá de criticar a varias tribus que deciden quedarse apacentando sus ovejas, como Reuben, por ejemplo, y habrá de alentar y habrá de felicitar a otras tribus, que son las que en última instancia tomaron parte activa. Ese es el segundo punto. El tercer punto que marca el original de esta Shirat Deborah tiene que ver con un escenario propio de la guerra contra el rey de Hatzor, llamado Yavin, y y su jefe del ejército, Sisera, pero que aparentemente la guerra no es tan solo la guerra contra Yavin y contra Sisera y Débora y Barak ben Abinoam por otro lado, sino que aparece un tercer factor que es determinante en esta guerra y que es una mujer. O sea que toda esta época de los jueces, tal vez la salvación del pueblo judío acontece en manos de mujeres. Débora por un lado por el pueblo judío y Yael, la mujer de El Keiní. El Keiní tiene que ver con una tribu nómade también, que eran todos, absolutamente todos, descendientes del suegro de Moisés, llamado Yitro en particular. Entonces, esos tres, a ver, a partir de ahora, entonces, vamos a poner en pantalla, si podemos compartir con todos, el, eh, el capítulo 5 comentado.
eventualmente, y enseguida lo vamos a poner en algo que se pueda ser legible, aunque sea para mí también, porque yo tampoco leo a este. Muy bien, Sefer Shoftim, capítulo 5, Shirat Deborah. Eso es lo que está comentándose. Bien, entonces vamos a compartirlo en pantalla con todos ustedes y vamos a estudiar, no todos, algunos de los versículos que van a echar un poquitito más de luz eventualmente sobre nuestra tarea. Bien, entonces aquí tenemos, acá tenemos, un minutito. Eh, Vamos a buscar, agrandar un poquito el zoom. Ahora sí. Muy bien, entonces pusimos el primer versículo para poder compartir un poquitito ya el comienzo de la Shirá. No todos los versículos van a ser estudiados, insisto, pero ya hemos dado eventualmente un paneo acerca de lo que es Shirat Deborah y su importancia. Nos dice la explicación del versículo 1. Este cántico que escribió la profetisa Deborah en realidad no se trata de una profecía que predice sucesos futuros, como lo suelen hacer el resto de las profecías, sino que esta profecía de Deborah relata retrospectivamente sucesos que pasaron en el pasado. Pero lo que agrega con carácter de profecía es lo que pensaron o lo que actuaron cada uno de sus protagonistas, pues desde el punto de vista de Barak, no podía saber qué era lo que pensaba o lo que hacía en cada instante Sisera con su ejército, o lo que la madre de éste pensaba. Esos son los elementos que participan en la Shira. Nos dice entonces, Az Yashir Dvorah, Ubarak ben Abinoam, Bayomau. Y cantó Deborah y Barak, hijo de Abinoam, en aquel día. El Abarbanel, don Isaac Abarbanel, así como Radak, que es otro gran comentarista bíblico de la parte de los profetas, Rabbi David Kimhi, sostienen que en realidad la que compuso este cántico fue solamente Débora y que Barak solo la acompañó cuando lo entonó ante todo el pueblo. Tal como ocurrió con el cántico del Mar Rojo, que solamente Moshe lo compuso, Az Yashir Moshe, dice la Torá, pero todo el pueblo lo cantó junto con él, Ubené Israel. Es decir, ella decía un versículo y el pueblo lo repetía tras ella. Debat Mikra, que es el libro sobre el cual basamos nuestros comentarios, resalta que Débora fue la que lo escribió, el cántico, y Barak junto con sus hombres lo cantaron en aquel día. Bueno, lo importante es que no es un canto a futuro, es un canto agradeciendo los hechos que se están viviendo y solamente poniendo de manifiesto todos los participantes de este momento. O sea, lo que se desprende de esta explicación es, hay cantos que hablan de profecía, Az Yashir Moshe, está dicha en futuro inclusive, entonces cantará a Moisés, y por supuesto que el cántico de Moisés sobre el mar con el pueblo judío habla también del futuro, cuando dice, los traerás y asentarás en tu santo monte, y allí se vas a construir su santo templo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante saber que este canto de Deborah tiene que ver fundamentalmente con toda una puesta en marcha del escenario que vivimos. El segundo versículo que estudiamos la semana pasada decía en el hebreo, Bifroa Peraot be Israel. Se traduce aquí cuando se obraron brutalidades en Israel. Peraot quiere decir también desórdenes. Peraot quiere decir como todo aquello que marca una sociedad anárquica que no tiene posibilidades de convivir. Cuando se obraron brutalidades en Israel, dice el versículo 2, cuando el pueblo voluntariamente se ha ofrecido, bendecid al Eterno. Aquí tenemos dos realidades. Una instancia que ocupa todo el escenario del país, que son Peraot, esa anarquía, ese desorden, esa brutalidad. Pero por otro lado, Débora aquí habla en su cántico de un punto de rescate. ¿Cuál es el punto de rescate? Independientemente que existe una desunión que la va a marcar, sin embargo, nace lo que se llama la Itnadbut. Itnadbut significa el voluntariado.
Y el voluntariado es tan o más importante que el mejor de los ejércitos. El voluntariado es fundamentalmente cuando el pueblo judío o el pueblo en general se siente parte de una mesimá, de un objetivo, de una meta, y en este caso el pueblo de Israel se une y Débora lo alaba, esa, mejor no se une, sino se voluntariza, y Débora dice, bendecida al Eterno. Veamos la explicación que dice del versículo 2 que tenemos aquí abajo. Versículo 2. Cuando sobraron brutalidades en Israel, cuando el pueblo voluntariamente se ha ofrecido, bendecid al Eterno. Dice Débora, cuando bendecid al Eterno. Se refiere a las brutalidades que cometía el enemigo, quienes se dedicaban a saquear las aldeas de Israel. No se trataba de una guerra, pues eran conscientes que no podían ganarle a Israel. Ya habían sido derrotados anteriormente por Yoshua. Estamos hablando de los mismos pueblos que quedaron en la tierra de Canaán después de la conquista. O sea que sabemos que existen pueblos que todavía no fueron sacados de la tierra, pero ya habían probado el sabor de la conquista de Yoshua. Sino que era más bien actos de guerrilla, donde entraban, robaban, violaban a las mujeres, quemaban las cosechas, mataban los animales, etc. Muy parecido, lamentablemente, a lo que hemos vivido hace un año o 15 meses atrás, pero que en última instancia, ahí está, mamás, esto era el terrorismo de entonces. Esto no lo realizaban de una sola vez, sino que cada tantos días los kenaanitas irrumpían en alguna aldea y hacían pillaje. De esta manera, jugaban a desmoralizar al pueblo de Israel para que vaya abandonando esas aldeas y les deje más territorio para ellos. Esto era toda la coyuntura de los pueblos cananitas. Entonces, dice la canción de Shirat Deborah, el pueblo se ofreció voluntariamente para detener esta situación. Si bien no fue convocado el ejército de Israel, igualmente se presentaron a luchar. Y es por eso que debían alabar a Dios que los liberó de esa calamidad, de todos esos ataques de guerrillas, pues el pueblo estaba en una situación de desventaja con respecto a Sisera, que era el capitán de los ejércitos de Yabín, rey de Hazor, que contaba con 900 carros de guerra. Estudiamos ya la semana pasada, y esto desmoralizaba mucho al pueblo de Israel y no los incentivaba a salir a la guerra contra él. Obviamente el enemigo era mucho más fuerte del imaginable. Abarbanel, que es nuestro comentarista de elección aquí, entiende el término hebreo peraot, bifroa peraot, donde dice brutalidades. Él entiende las palabras peraot como venganzas y no como brutalidades, como hemos traducido. En base a esto, él sostiene que por dos motivos se lo debe alabar a Dios. Uno es por haber vengado a su pueblo Israel de las maldades que le han cometido. Y la segunda por el hecho que, a pesar de sentirse débil de frente a un enemigo fuerte, con todo esto lograron la victoria. Entonces, eso es uno de los escenarios tan importantes que tenemos en esta batalla, donde Débora marca el voluntarizarse del pueblo de Israel en tiempos que no eran fáciles. Mencionábamos que cuando Débora quiere remitirse a una cronología en el tiempo, el versículo 6 entonces nos trae a el tercer profeta de Israel, el tercer juez, perdón, de Israel, que pasó un tanto inadvertido. Nosotros estudiamos ya tres. El primero fue manifiesto, llamado Otniel ben Kenaz, el hermano de Caleb, que un hombre que acalló la tierra por 40 años y tuvo una percepción interesante de liderazgo. Luego vino el que era siniestro, el que era zurdo y que mató a un rey sumamente obeso, que era el rey de Moab, que también había por 18 años sometido al pueblo judío. Y al final del relato de Ehud ben Gera, donde la tierra se cayó, aparece la figura de este juez, que Débora curiosamente lo cita. No habla de los anteriores, habla de este tercero. Claro, es el tercero porque ella viene después de él. Y entonces, ¿cómo se llama ese tercero? Dice el versículo 6 en el comentario, en los días de Shamgar, hijo de Anat, en los días de Yael. Aquí menciona Shamgar y Yael, que son dos personajes completamente diferentes,
los caminos estaban desiertos y los caminantes debían circular por senderos apartados. Bueno, eso habla de la inseguridad que ofrecían los caminos en esa época de Shamgar. Nos dice el comentario, Shamgar fue tercero de los Shofetim, que nombró en el capítulo 3 que había actuado, como estudiamos, contra los Pelishtim, en la zona sur del territorio de Israel. Les recuerdo que los filisteos estaban todos en la zona sur, en todo lo que es hoy Asa, Ashdod, Ashkelon, Gat, Ekron, toda la franja sur del pueblo judío, de la tierra de Israel, estaban los filisteos. Probablemente ocurre en una época contemporánea a la guerra a Deborah, y es por eso que cita a Shamgar, que es el que lo salva en la parte sur, y a Yael, que es la que lo salva en la zona norte. Porque la guerra se desarrolló, la guerra de Débora, en la zona del Valle de Israel. O sea, la única forma de que el enemigo llegue con sus carruajes era llegar a un valle, porque en la montaña con los carruajes no se puede subir. Entonces los desviaron hacia el valle de Israel. Es el valle más fértil que hay aquí en Israel, por supuesto. Está en el norte, en toda la zona que hoy es de Jadera hacia el Galil, toda esa zona norte, y allí, donde está en la salida hacia Haifa, está por abajo el río Kishon, que es el punto donde se va a llevar a cabo la batalla, y de ahí vimos ya que estratégicamente fue fantástico porque los carruajes cuando llegaron a la tierra, que era una tierra, un lodazal, era la tierra húmeda, entonces las ruedas pesadas de los carruajes se hundían y los caballos ya no podían avanzar y no podían mamás, seguir adelante y la fuerza de ellos fue negada. Entonces, eh, Dat Mikra sostiene, si nos siguen aquí, estamos leyendo en este lugar, para que nos vean en el Bet Midrash virtual. Dat Mikra sostiene que Yael era una mujer reconocida, de reconocida trayectoria y muy importante en aquella época, y es por eso que en ese tiempo eran reconocidos Shamgar y Yael como los salvadores del mundo. El motivo por el cual los caminos estaban desiertos era a causa de los saqueos y el vandalismo. Es por eso que nadie se animaba a transitar por esos senderos, pues era seguro que serían atacados. La única manera era transitar por caminos aledaños y evitando toda esa zona. ¿Se imagínense? O sea, hoy en día, yo cuando estudio el libro de Shoftim, me hace mirar mucho la misma realidad del pueblo de Israel hoy en día. Ustedes saben que no faltan las aldeas árabes aquí en los caminos de la tierra de Israel, a filo en los lugares donde hay autopistas. Pero ¿qué pasa? Esas aldeas a veces son aldeas que son, llamémoslas pacíficas, y hay otras aldeas o pueblos árabes que son terriblemente hostiles. Entonces, si ustedes imaginan, por ejemplo, aquí, a 15 minutos de aquí, tenemos el Yishuv, el asentamiento judío llamado Ar Brajá, donde vive el Rab Melamed Chilita, que es el editor del libro Perinea Alajá. Para poder llegar a ese lugar, es necesario pasar por toda una población árabe que se hizo famosa hace un año atrás o 2 años, Jawara, donde mataron a 3 muchachos en un auto. Ahí están los árabes. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Como en muchos otros lugares, se está haciendo lo que se llama Kvish Okef. Kvish Okef significa un camino que no me haga pasar por allí. Entonces es un camino alternativo. Bueno, miren lo que está pasando hoy en siglo XXI y lo que pasaba en la época de Débora. También había que hacer caminos alternativos, porque ahí era peor, porque ahí los caminos eran únicos. Los caminos donde pasaban las travesías, las caravanas, los comerciantes, todos los que llevaban telas, ropas, perfumes, piedras preciosas o lo que fuera, iban solo por un camino. No había más de un camino. Y todo ese camino era imposible de transitar. Y por eso dice, el motivo por el cual los caminos estaban desiertos era a causa de los saqueos y el vandalismo. Es por eso que nadie se animaba a transitar por esos senderos, pues era seguro que serían atacados. La única manera era transitar por caminos aledaños y evitando toda esa zona. Radak, que es Rabbi David Kimhi,
Dice que si bien en la época de Shamgar salvó a Israel, no obstante, la situación no había sido tan grave para el pueblo, pues en su tiempo el peligro no era tal que nadie se atrevía a salir de su casa como en la época de Yael. Abarbanel relaciona este versículo con el anterior, en donde nos había mencionado la grandeza de Dios y cómo los pueblos le temían, hasta los montes temblaban ante su presencia. Pero en época de Shamgar y de Yael, a causa de los pecados del pueblo de Israel, los demás pueblos ya habían perdido el temor a Israel y hasta el punto tal que era Israel el que temía a sus enemigos hasta el punto de no salir al camino. Esto era realmente lo grave y lo sensible de esa época. Bien, entonces Débora nos dice en el versículo 7, las aldeas habían desaparecido en Israel, habían desaparecido, hasta que yo, Débora, surgí, me levanté como una madre en Israel. ¿Qué significa que las aldeas habían desaparecido? Dice la explicación de nuestro versículo 7. Lo que había sucedido es que a causa de los robos, saqueo y la impunidad que reinaba, ya nadie se animaba a vivir en aldeas que no poseían una muralla defensiva. Les decía que las aldeas son ciudades abiertas, como cualquier aldea. Entonces, ¿ya quién quería vivir allí? Así de a poco todas las aldeas habían sido abandonadas y quedaron deshabitadas. El motivo por el cual repite dos veces que habían desaparecido las aldeas, habían desaparecido una vez, habían desaparecido dos veces, es para acentuar que habían dejado de existir solo las de Israel. Pero las demás aldeas de los Canaanim, de los pueblos idólatras, al contrario, vivían en paz y en prosperidad. Es decir, que los Canaanim solamente atacaban y buscaban destruir las aldeas que pertenecían a Israel para que de esa manera quieran irse y abandonar este territorio. Esto fue así hasta que Débora elevó su voz para que esto no siga así e incitó a Barak por mandato divino para que se levante y haga algo al respecto. Esa es la realidad de la tierra de Israel y ahora no solamente la realidad física, sino veamos en el versículo 8 la realidad espiritual. Nos dice, escogió nuevo Dios. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía acaso algún escudo o lanza entre 40.000 de Israel? Tuvimos la semana pasada esa sensación que Débora, la profetisa, deja entrever aquí. Primero y principal, la ausencia absoluta de armamentos en el seno del pueblo judío. Por otro lado, obviamente, la realidad de un pueblo que está incorporando dentro de su vivencia todo lo que pasa en la triste época de los jueces. Escogió un nuevo Dios. ¿Qué quiere decir eso de escogió un nuevo Dios? Nos dice el comentario aquí, después de la cita del versículo, la mayoría de los comentaristas sostienen que fue Israel el que abandonó a Dios y se escogió otro Dios minúscula en su lugar. Y a causa de ello es que la guerra estaba a la puerta de sus ciudades y todo aquel que salía de las murallas era atacado por los Kenaanim. A pesar de toda esta situación, las familias de Israel no se organizaron para la guerra ni se proveyeron de armas para defenderse o atacar al enemigo. Otros comentaristas como Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, sostienen que las primeras palabras de este versículo pueden entenderse de otra manera. No fue el pueblo el que escogió otro Dios, sino que se refiere a que Dios escogió otra manera para salvar al pueblo de manos de Sisera, que era el capitán de los ejércitos, insisto, y que caiga derrotado ante Israel. Y esto fue obra de Dios, pues Israel no tenía cómo enfrentarse a Sisera, que estaba fuertemente armado con carros de hierro, como estudiamos, 900, mientras que el pueblo de Israel no tenía casi armas de guerra. Y cuando se reunieron los 10.000 hombres de la tribu de Naftalí, apenas tenían armas. Esto me hace acordar siempre a lo que fue la declaración de la independencia de Israel, donde 600.000 judíos, un poquitito más, vivían aquí en la tierra de Israel y obviamente las cuestiones de armamentos ni existían prácticamente. Y había que enfrentar 7 ejércitos que rodeaban aquí. Y bueno, obviamente hubo que obrar milagros. También Dios obró milagros. Cuando se pregunta, el Radak responde sobre si se veía algún escudo o lanza
entre los 40.000 de Israel, Radak explica que esto no se debe entender en forma negativa, sino que más bien lo que pretende decir es que cuando Israel hacía la voluntad de Dios y se encaminaba en sus caminos, Dios lo protegía y nada malo les pasaba. Él mismo luchaba sus guerras y los salvaba. Así es por eso que en época de Yoshua, cuando los 40.000 hombres de Reubén y Gad iban delante del ejército de Israel para guerrear, tal como le habían prometido a Moshe, no había entre ellos escudos u armas sofisticadas, sino que Dios luchaba por ellos y se entregaba a sus enemigos en sus manos. Bien, cuando Débora habla de la situación social del país, no la situación de la seguridad ni la situación espiritual, habla de la situación social y mencionaba en el versículo 10 un comentario interesante. El versículo dice: vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que habitáis en tiendas, y vosotros los que andáis por el camino, hablad. ¿A quién se dirige Débora en esta canción que habla sobre esta parte, esta capa social? Aquellos los que van por los caminos, que fueron los que más sufrieron los ataques de los enemigos, son ellos los que más deben hablar y difundir este gran milagro y salvación que Dios obró por ellos. Y vean ustedes, las asnas blancas eran utilizadas por los grandes comerciantes que poseían una buena posición económica, podían cargar bastante peso y su andar era suave y apropiado para todo tipo de terreno, tanto en la planicie como en la montaña. Por lo tanto, le dice, ustedes tienen que hablar de la bondad de Dios. Malvim, que es un comentarista que se suma a la Barbanel junto con el Radak en la explicación del Tanaj, creo que son las tres explicaciones más concisas, dice que en este versículo se encuentran los tres estratos sociales del pueblo. Por un lado, los ricos que montaban asnas blancas. Los que habitaban en las tiendas se refiere a los jueces que impartían justicia de las tiendas en donde se enseñaba Torá, y los que andaban por el camino, que eran los campesinos. Todo esto es sumamente interesante como para poder entender la estructura social del pueblo de Israel en aquella época, ¿no es cierto? O sea, siempre están los ricos, siempre están los que manejaban o administraban la justicia y estaban los que trabajaban la tierra. Bueno, entonces llega el momento en el cual el despertar forma parte de esta canción. Y entonces aquí dice el versículo 12, Uri Uri Deborah, Uri Uri Daberi Shir, Kumbarak, Shabeshi Vieja, Ben Abinoam. Despierta, despierta, Deborah. Despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Hijo de Abinoam es Barak ben Abinoam, ¿no? Es el nombre de él y de su padre. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice dos veces, levántate, despierta, 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 levántate. Dos veces levántate, pues hace alusión a dos actitudes que tuvo Débora. Primero, el levántate es despierta, ¿sí? Incentivar a Barak para que salga a luchar, y eso implicó dos cosas. Primero, juntar voluntarios para luchar. Segundo, trasladarse al monte Tabor y estar listos para el ataque. Quiere decir, trasladarse para el monte Tabor es, Barak está en el norte, está, vamos a suponer, cerca de la franja del límite con el Líbano actual. Ahí vive Barak y tiene que ir a pelear casi al centro del país. Esa movilización, que es el Monte Tabor, que es un espectáculo muy bonito en la zona del Monte Tabor, que es donde va a ir a luchar. Entonces dice, levántate para juntar los voluntarios y trasladarse para estar listo para el ataque. Segundo, entonar un cántico de alabanza a Dios por la salvación, y esto también contiene dos partes. Uri, Uri, despierta, 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 profiere un cántico. Alabar a Dios relatando sus hazañas y reprender a los que no acudieron en ayuda de sus hermanos. Eso lo dije al principio de nuestro Sheur. Es por eso que las dos veces repite dos veces levántate o despierta. Los sabios en el tratado de Pesajim, en la Gemara, dicen que por ser que Débora se alabó a sí misma, ya antes se dijo hasta que se levantó una madre en Israel, y ahora dice despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Los Jajamim ven todo esto con ojos un poquitito diferentes y dice,
por ser que Débora se alabó a sí misma en el versículo 7, hasta que yo, Débora, surgí, me levanté como madre en Israel, es por eso que se apartó de ella el Espíritu Divino que la inspiraba a entonar este cántico con profecía y quedó callada. Y es por eso que es animada por los demás a que continúe cantando y se incorpore. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, profiere un cántico. Al ver que ella permanece callada, entonces se dirigen a Barak para que continúe. Levántate, Barak, y fue allí cuando recuperó Débora el espíritu de profecía y continuó. Eso es a veces por el alarde que solemos escuchar también de muchos que sienten de que la guerra la han hecho ellos y no nuestros pobres y heroicos soldados. Levántate, Barak, tal como le había dicho cuando estaba en el monte Tabor, y dijo Débora a Barak, levántate porque este día es el que el Eterno ha entregado, así será en tus manos. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos. No le dice que luche, sino que la guerra estará ya ganada. Llévate tus cautivos. Y Barak solo le quedará tomar a los cautivos. Ellos no hicieron prácticamente nada. Todo fue hecho por Dios. Débora solo debió cantar la alabanza y Barak juntar los cautivos. Entonces, bueno, para que entendamos un poquitito cómo se desarrollaba esta batalla. El versículo 16 es uno de los tantos que Débora dirige hacia aquellas tribus que no fueron solidarias, aquellas tribus que decidieron no participar del destino del pueblo de Israel. Insistimos, las tribus que más participaron en esta batalla fueron las que más sufrieron. La tribu de Naftalí, la tribu de Isahar, la tribu de Zebulún, ¿no es cierto? Que son las más damnificadas por toda la zona de dominio en el norte, por encima del mar de la Galilea, el Yam Kineret, y por debajo. Entonces, toda esa zona de influencia de Yabín, el rey de Hazor, son los que más sufrieron. Pero eso no implica de que el pueblo de Israel no venga a ser solidario con sus hermanos. Si perdemos la solidaridad, eventualmente estamos en un problema. Y entonces allí Débora se dirige a la tribu de Reubén, que era una de las tribus que durante la guerra de la conquista pasaron, como vieron antes, junto con Gad, 40.000 hombres al frente del ejército de Israel en los días de la conquista de Joshua. Y ahora, por supuesto, se han quedado. Le dice Débora, versículo 16, ¿por qué te quedaste entre los rebaños? Para oír los chiflidos de los pastores. De las divisiones de Reubén, divisiones quiere decir cómo te separaste, cómo te dividiste, grandes fueron las reflexiones. Veamos el comentario. Lo que Débora les reclama es que mientras sus hermanos salían a la guerra, ellos se dedicaban a su rebaño. Con anterioridad, la Torá nos había relatado que la tribu de Reubén y Gad poseían bastante ganado, y es por eso que le piden a Moshe las tierras que habían conquistado a los reyes de Emorí del otro lado, Og y Sihón, porque eran tierras muy buenas para el pastoreo, y prefirieron eso antes que entrar a la tierra prometida. Ahora también prefieren quedarse dedicándose a su ganado que salir a ayudar a sus hermanos, lamentablemente. Y por eso le dice, los pastores arreaban a su ganado mediante chiflidos. Por eso dice, para oír los chiflidos de los pastores. Ellos se quedaban chiflando a su ganado, mientras que sus hermanos tenían que escuchar el shofar que llamaba a la guerra. Chiflar es un concepto, no sé si es solamente de Argentina, de Sudamérica o de todos los países. Chiflar es como silbar, hacer un silbido. Bien, pero es un sonido fuerte, por eso es un chiflido. Entonces, unos escuchan el chiflido de los ganados y el otro están escuchando el shofar que los invita a la guerra. Las especulaciones que hacía la tribu de Reubén, esas son, grandes fueron sus reflexiones, es que el territorio de ellos no corría peligro y es por eso que no veían la necesidad imperiosa de salir a la guerra. Tristemente, pero esa es la realidad. Grandes fueron sus reflexiones. El comentarista de Metzudat David, hay dos Metzudot, Metzudat David y Metzudat Zion. En una Tanaj habitual trae estos dos comentarios seguros. Dicen que lo que Débora está insinuando aquí, lo que Débora está insinuando, Metzudat David, en este lugar,
Es que habría que averiguar más profundamente cuáles fueron los pensamientos mezquinos que hicieron que la tribu de Reubén no salga en ayuda de sus hermanos. Abarbanel explica que el motivo por el cual repite dos veces esta misma idea en el versículo anterior, las cabezas de Reubén han tenido grandes pensamientos, las cabezas de Reubén han tenido grandes pensamientos, y en este versículo grandes fueron sus reflexiones, es porque la actitud de la tribu de Reubén fue cuestionable en dos aspectos. Primero, dice Barbanel, ¿por qué no acudieron a la guerra junto con sus hermanos? Segundo, ¿por qué le dio más importancia a su ganado en vez de la tierra de Israel? Pues a causa de ellos prefirieron habitar el otro lado del Jordán. También la crítica de Débora, que no se olvida de nadie, por supuesto, y me parece muy bien, porque a la hora de que las cosas estén entendidas y comprendidas, es el momento en el cual de decir la verdad. Dice Gilead, que está también allá del Jordán, está del otro lado, habitó del otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se mantuvo junto a sus navíos? Dan está en la tierra de Israel, en el norte, en la zona costera. Ayer se sentó en la playa y en sus golfos se quedó. O sea que Reubén, Gad, Gilad, que no es una tribu, pero que donde están la tribu de Gad, Dan y Asher, les está cuestionando todo lo que han hecho. Y entonces dice, si bien Gilad pertenecía a la tribu de Gad y a la media tribu de Menashe, que se asentaron del otro lado del río Jordán, tal como Reubén, también ellos no acudieron, escudándose en que ellos habitaban en un territorio, en un terreno lejano, y por lo tanto no tenían que acudir a la guerra. Y Dan, ¿por qué se mantuvo junto a los navíos? Ayer se sentó en la playa y en sus golfos se quedó. Malvin dice que el motivo por el cual Dan no acudió en ayuda de sus hermanos fue por un pensamiento mezquino, tal como el de la tribu de Reubén, pues la tribu de Ayer estaba en el territorio que amenazaba a Sisera y el de la tribu de Dan. Por lo tanto, Dan se sentía confiado, pues el enemigo no los amenazaba a ellos, sino a la tribu de Ayer. Nosotros vemos aquí, obviamente, un esquema no deseable para el pueblo judío, obviamente, que es la responsabilidad colectiva. Vuelve en la misma explicación sobre Idán, por qué se mantuvo junto a los navíos. Como había explicado anteriormente, la tribu de Dan permitió a los Emorim habitar en su tierra, eso está en el capítulo 1 de Shoftim, así que ellos estaban cómodos y sin ninguna amenaza, por lo tanto no se preocuparon por la guerra de sus hermanos. Ayer se sentó en la playa y en sus golfos se quedó. La tribu de Ayer tenía un tratado de convivencia con los Kenaanim y no querían romperlo, por lo tanto no acudieron en ayuda de sus hermanos. Y el motivo por el cual no menciona a las tribus de Yehudá y Shimón es porque ellos estaban en el sur y tenían enfrentamientos con los que estaban en el sur, llamados los Perishtim. Así que ellos ni figuran. Como antes dijimos, probablemente todo esto ocurrió en la época en que Shamgar peleaba contra los Perishtim. ¿Se acuerda que hablaba de Shamgar Ben Anat? Y es por eso que Débora no les recrimina a ellos, pues estaban ocupados en luchar sus guerras en el sur contra sus propios enemigos. Si bien Débora le dijo a Barak que tome solo 10.000 hombres para ir al monte Tabor, ella hubiera esperado que las demás tribus se muestren solidarias y brinden ayuda sin que se las pidan, tal como lo hicieron las tribus de Isahar y Menashe. Pero bueno, del dicho al hecho hay un poco de trecho y por lo tanto no todas las tribus fueron solidarias. Y nos acercamos ya a los últimos versículos a comentar. El versículo 19 nos habla de que canta ella, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanaj, junto a las aguas de Megiddo, sin llevar ganancia alguna de dinero. Sin llevar ganancia es que no pudieron llevarse el botín de guerra famoso. Dice la explicación, Abarbanel, empezamos con Abarbanel, que está ahí en el centro, marcado aquí. Abarbanel sugiere que este versículo viene en contraposición de los anteriores, en donde las demás tribus no acudieron en ayuda de sus hermanos, mientras que los demás reyes de Canaán sí acuden en ayuda de Sisera y lo hacen en forma gratuita y desinteresadamente, solo con el fin de luchar contra Israel. Alguna coincidencia con la realidad es mera casualidad, ¿no? Todos los que se ponen del lado es la lucha contra Israel, que tiene que ver con nosotros
Los yemenitas, que nos tienen que atacar y despertar en las madrugadas, absolutamente nada. Lo mismo que Irán, vive en otra geografía y también está allí. Entonces, en última instancia, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros las declaraciones antisemitas? No, de Argentina, tampoco nada, pero bueno, todo forma parte del mismo cuadro. Obviamente, la finalidad es borrar a Israel del mapa. Muy bien, entonces los que vinieron, los reyes que pelearon, se refiere a aquellos reyes que tenían pactos con Yavín. Entonces pelearon los reyes de Canaán, se refiere a los reyes que habitaban en el valle de Israel. Esto es lo que le dije anteriormente, el Emek Israel. Esa zona es la zona de Yokneam, que es cuando vamos para el norte. Es una zona súper fértil, una zona súper verde, una zona hermosísima. El Emek Israel es el valle, Mamash es el valle, porque tenemos mucha montaña y ahí tenemos Mamash el valle. Ahí fue la guerra. En Taanaj, Megiddo, la función especial de esta fuerza era cortarles el paso y evitar que las fuerzas de las tribus del sur puedan unirse a Barak. Precisamente, estos son los que murieron luego en las aguas del arroyo. Debemos recordar que en los días de Yoshua, Yavín, el rey de Hatzor, era la cabeza, aquí, de todos los reinos del norte. Atención, junto a toda una coalición de varios reyes para luchar contra Israel. Y tal como aquella vez, la historia se volvió a repetir y fueron derrotados por Israel, él y todos los reyes que se le sumaron. No sé si recuerdan, los que estudiaron ya Tanaj y Yoshua, hubo dos guerras contra los reyes del sur y contra los reyes del norte. Hubo 31 reyes que Yoshua venció, pero estaban divididos en sur y norte. En Tanaj, junto a las aguas de Megiddo, esto es un lugar físico, por supuesto, en Israel, al sur de Haifa, para que se ubiquen. Radak dice que Taanaj y Megiddo son dos lugares distintos y bastante lejanos uno de otro. El sentido es que cuando se juntaron con Sisera, todas las fuerzas enemigas que vinieron a ayudarlos eran tantos que llegaban desde Taanaj hasta Megiddo. O sea que eran cientos de miles de ejércitos que vinieron a luchar contra Israel y sin llevar ganancia alguna, obviamente. La intención no era apoderarse del botín de guerra, sino solamente se conformaban con el afán de matar a los de Israel. Nada más, ese era el objetivo. Había que matar a Ya los judíos. entonces había que matar a los judíos. Versículo 21. Barriólos el torrente de Quillón. Quillón es un río muy caudaloso cuando llueve. El antiguo arroyo, el arroyo Quillón, aplástalos, alma mía, con fortaleza. Nos dice Débora, se refiere a la crecida repentina del arroyo a causa de la tormenta que se desató, lo que hizo que los carros de guerra se atasquen en el lodo, como les conté antes, mientras que el pueblo de Israel podía vadear el arroyo a pie. Israel no tenía carruajes, todo el ejército era a pie. El antiguo arroyo, el arroyo Quillón, como si fuera que el arroyo fuese creado para esta ocasión. Miren qué cosa. Aporta un dato curioso, nuestro libro de estudios. Se dice que en el año 1799 de la era común, quiere decir hace 225 años, 226 años, en la expedición de Napoleón a Siria, acuérdense que Napoleón desembarca en Akko, en el puerto de Akko. Este se vio sobrepasado por un ejército árabe que lo enfrentó en el valle de Israel. Los árabes estaban aquí, estaban en Siria, y que lo superaba 10 veces en número. O sea, el ejército de los árabes superaba a Napoleón 10 veces en número. Y también allí el arroyo Quillón se desbordó ahogando a muchos árabes, cosa que aprovechó Napoleón con sus cañones y logró dar vuelta a la situación. ¿Qué me cuentan? El mismo lugar que Débora y Barak, ahí Napoleón pudo dar vuelta a su batalla contra el Imperio Otomano, obviamente. Me preguntaban la semana pasada por qué específicamente hablaba de una ciudad llamada Meroz. Maldecida Meroz, versículo 23, como ven aquí. Maldecida Meroz, dijo el ángel del Eterno, maldecida amargamente a sus moradores, porque no vinieron a ayudar al Eterno, en ayuda del Eterno contra los poderosos.
Bueno, ya vimos que hubo varias tribus que no vinieron. ¿Por qué se la agarra específicamente con esta? ¿No es cierto? Entonces dice la explicación. Acorde a la opinión de Dad Mikra, nuestro libro, Meroz es una ciudad que sus hombres no acudieron en ayuda de Israel y es por eso que dice que la maldiga amargamente por su accionar. Aparentemente quedaba cerca del monte Gilboa y sus habitantes estaban sometidos a los Kenaanim. Estaban ahí nomás del lugar de la guerra. Ellos estaban allí como para ser una fuerza realmente diferente con respecto a todo ello. Sin embargo, no lo fueron así. Abarbanel sostiene que los habitantes de la ciudad de Meroz pertenecían al pueblo de Israel. Y es por eso que fue tan grande el enojo de Deborah contra ellos, pues estando tan cerca, no acudieron en ayuda de sus hermanos. Cuando dice el ángel del Eterno, se refiere a lo que dijo Deborah en profecía, que maldiga a esos hombres. El motivo por el cual repite, porque no vinieron a ayudar al Eterno, en ayuda del Eterno contra los poderosos, es justamente para especificar qué tipo de ayuda era la que debían prestar, luchar contra los enemigos del pueblo de Dios. Si bien este versículo debería haber sido mencionado luego del versículo 17, cuando hablaba de Reubén, etcétera, en donde recriminan a los que no habían acudido a ayudar a Israel, no obstante lo cita aquí para ponerlo como contraposición a la actitud adoptada por Yael, que es lo que relatará el próximo versículo. Y con eso terminamos ahora, que es la contraposición. Así como Meroz no pusieron ni siquiera un granito de arena para poder vencer, esta mujer Yael, ¿no es cierto?, hizo una obra increíble. Entonces, Débora era una mujer joven en ese momento, muy joven, igual que Yael. Débora era un poco más adulta que Yael. Se supone que Débora en esta época tiene unos 40 años, sí. Sí, Yael es una mujer de 30 y tantos años, aproximadamente. Aunque otros dicen que Débora ya era una mujer bastante anciana, pero yo quiero tender a que pensar que era mucho más joven porque era mucho más vital. Dice el versículo 24, bendita entre las mujeres es Yael, esposa del Heber Keni, Minashim Baoel Teborach, entre las mujeres en su tienda sea bendita. Bueno, ¿quién era el Heber Akeni? Lo pongo de vuelta para que se acuerden. Y el Heber Akeni de los hijos de Jobab. Jobab es uno de los 7 nombres que tenía Itro, suegro de Moshe. Se había apartado y puesto su tienda hasta el valle de Zaananim, que está junto a Kedesh. Kedesh es la ciudad fundamental de Naftali, de donde viene Barak ben Abinoam. Ahí, en la cercanía de ese lugar, viven los Keinim, el Heber Akeni. Heber es de Jaber. Y entonces nos dice, el pueblo de los Kenim eran un pueblo nómade. Salud. Eran pastores pacíficos, no eran guerreros ni saqueadores del desierto, no tenían rey, sino que se sometían al rey de ese lugar y se mantenían en una posición de neutralidad en todo conflicto o guerra. Antes, en el capítulo 1:16, había dicho el libro de Shoftim, y los hijos del Keni, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmeras, que era Jericó, hacia la de los hijos de Judá, en el desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Heber pertenecía a ese pueblo y por algún motivo, tal vez en busca de mujeres, de mejores, pasturas para su rebaño, decide apartarse de sus hermanos y traslada sus tiendas junto con el ganado a tierras más al norte. Por ser que el límite entre Yavín, rey de los Kenaanim, y los hijos de Israel era una zona abandonada por ambos pueblos, pues era conflictiva, Heber aprovecha esas tierras con abundancia de postura para su ganado y por ser el neutral, se instala en ese sitio sin temor a ser atacado por uno u otro bando, ni por Yavín ni por los hebreos. Cuando ve que Sisera es derrotado, decide ayudar a Israel, que es el que denominará esas tierras. Toda vez, tal vez toda esta decisión de Heber fue guiada por la providencia divina y así lograr que Yael esté en el lugar justo para matar a Sisera, tal como lo antedijo Débora, porque en manos de una mujer entregará el Eterno a Sisera. Se lo dijo a Barak cuando no quería tomar el comando del ejército. Y cuando lo tomó, y él le dijo, solamente voy si tú venís conmigo,
Y dice, ¿qué va a decir la gente? Que entregó a todos los enemigos en manos de una mujer. Y los entregó en manos de Yael. Realmente, esa fue. Pues era necesario entender por qué la tienda de Yael, esposa de Heber, está cerca del campo de batalla, desde donde huirá Sisera. Bien, entonces de esta manera pasamos revista hoy a la explicación de este capítulo 5 y vamos a cerrarlo la semana que viene junto con el comienzo del capítulo 6 estudiando dos comentarios que hemos repartido aquí hoy, pero que vamos obviamente a leerlos y a compartirlos con la gente, si Dios quiere, aquí en el curso. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros, que tengamos Shabbat Shalom, un Mevoraj, y que, bueno, que tengamos buenas noticias y que todos los que tienen que volver definitivamente puedan volver a casa prontamente en nuestros días, junto con nuestros soldados y fundamentalmente todos los enfermos y enfermas de Am Israel. Shabbat Shalom, un Shabbat Mevoraj. shalom. Muchas gracias. Sigue en 10 minutos Sheur de Perashat HaShavua. Permiso. Ah,